La historia que hoy vamos a recorrer parece salida de una novela de intrigas, pero ocurrió en los pasillos más sagrados del Vaticano. Un decreto inesperado, firmado con calma por el Papa León XIV, bastó para desatar la furia de cardenales que llevaban décadas moviéndose entre privilegios y secretos. Un papel con sello pontificio se convirtió en dinamita. Pero dime, ¿cómo pudo una sola firma poner en jaque a príncipes de la Iglesia que parecían intocables? Y más aún, ¿qué reveló esa decisión que los obligó a mostrar nervios, ira y hasta desesperación? La respuesta es clara. El decreto no solo expuso irregularidades financieras, sino que destapó un sistema de corrupción transmitido de generación en generación dentro de la curia y al hacerlo quebró silencios que parecían eternos. Antes de entrar en esta trama de mármol, oro y cuentas ocultas, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias y dejar en los comentarios si conoces alguna curiosidad sobre las finanzas del Vaticano o sobre papas que se atrevieron a desafiar a los suyos. Tu aporte enriquece esta comunidad que sigue creciendo. La mañana en Roma parecía hecha de silencio. Los primeros rayos se filtraban por los vitrales de la Capilla Paulina, tiñendo de azul y rojo el mármol antiguo. León XIV, primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia, se mantenía de rodillas inmóvil, como si el tiempo le concediera unos segundos extra de calma antes de la tormenta. A sus 70 años, Robert Francis Freebos había llegado al trono de Pedro apenas 8 meses atrás, pero en ese breve tiempo ya había mostrado un temple poco habitual, decidido, sereno y, sobre todo, incómodo para quienes preferían las aguas quietas. Aquella mañana, sin embargo, su oración no era rutina. Su rostro, normalmente apacible, revelaba la gravedad de un hombre consciente de que estaba a punto de dar un paso que cambiaría más de lo que muchos se atrevían a imaginar. El arzobispo Thomas Reynolds, su compatriota y secretario personal, interrumpió suavemente la escena. «Santidad, los cardenales del Consejo de Economía ya lo esperan», dijo mientras extendía una carpeta con el sello papal. El papa la recibió con lentitud, acariciando con los dedos el escudo que él mismo había elegido, un corazón atravesado por una flecha, símbolo agustiniano del amor divino, acompañado de una balanza de justicia. No era casualidad, era un recordatorio de su misión. «Esto traerá una tormenta como no hemos visto en décadas», murmuró Reynolds. León XIV respondió con calma. «A veces la tormenta es necesaria para limpiar el aire». Con esas palabras, ambos caminaron por los largos pasillos del Palacio Apostólico, donde el murmullo cotidiano parecía más denso, como si los muros anticiparan lo que estaba por suceder. En la sala oval de la Conciliación, 10 cardenales aguardaban. El contraste era teatral, sotanas rojas alrededor de la mesa y en el centro el blanco inmaculado del Papa. Se hizo silencio absoluto cuando él entró. Con una voz baja, pero cargada de intención, saludó. «Buenos días, eminencias. Gracias por acudir a esta reunión extraordinaria». El primero en hablar fue el cardenal Vittorio Bianchi, romano de nacimiento, refinado en modales, símbolo viviente de la vieja guardia. Su sotana, confeccionada por los mismos sastres que vestían a la aristocracia italiana, reflejaba un gusto por el lujo que muchos consideraban impropio, aunque lo defendía como dignidad del cargo. Con una sonrisa ensayada, comentó: «Santidad, los asuntos financieros suelen tener calendarios más previsibles. ¿Qué urgencia nos convoca hoy?». El Papa abrió la carpeta y respondió sin rodeos. «La transparencia no debería tener calendario». Frente a las miradas expectantes y cautelosas, anunció el paso decisivo, un motu proprio que exigía transparencia financiera personal total de cardenales, arzobispos y obispos con funciones en la curia. Todos deberían declarar cuentas bancarias, inversiones y patrimonio, además de cerrar cualquier cuenta en paraísos fiscales. El plazo 30 días. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Bianchi palideció. Gómez, cardenal español de 72 años, se removió incómodo. Otros se miraban con inquietud. Finalmente, Bianchi tomó la palabra intentando mantener la postura. «Esto es una intrusión sin precedentes en la privacidad de quienes no han hecho voto de pobreza». León XIV aclaró que no habría exposición pública. Las declaraciones serían confidenciales, revisadas únicamente por una nueva oficina de cumplimiento ético bajo la Secretaría de Estado. El debate se tensó. Un cardenal alemán habló de patrimonios familiares, fideicomisos, herencias. El Papa respondió con firmeza: «Lo legítimo no teme la luz».
Gómez sugirió un periodo de transición de 6 meses o un año. León XIV negó con la cabeza 30 días sin excepciones. No se trata de reorganizar, sino de transparentar. El golpe de autoridad fue evidente. Bianchi, perdiendo la calma, reclamó que el colegio cardenalicio debía ser consultado. El Papa lo miró impasible unos segundos antes de responder. Su preocupación queda registrada. Eminencia. Sin embargo, la decisión está tomada. Reynolds distribuyó copias del documento mientras una joven religiosa entraba discretamente. Era Lana. Lucía Ferraro, analista de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera. Traía una nota que el Papa leyó en silencio y guardó con un leve gesto de aprobación. León XIV retomó. Entiendo que esta medida perturbe, pero responde a hechos concretos. En los últimos meses hemos recibido informes internacionales sobre movimientos sospechosos vinculados al Vaticano. El murmullo estalló. Bianchi acusó al Papa de sospechas sobre toda la curia. No hay acusaciones, solo prevención, respondió el pontífice. Si todos actuamos con integridad, esto solo confirmará lo que ya sabemos. Si no, será nuestro deber moral corregirlo. Con la firma solemne del documento, la reunión terminó. Algunos cardenales salieron en silencio, otros murmuraban conspiraciones al oído. El Papa permaneció sentado observando. La hermana Lucía se acercó y murmuró: las reacciones confirman nuestras sospechas. León XIV sereno corrigió: no todas. Observe quién habló demasiado y quién guardó silencio. Afuera, el aire romano se sentía distinto, como si la ciudad eterna hubiera entendido que ese día algo había cambiado en lo profundo de sus cimientos. El eco de la reunión todavía resonaba en los pasillos del Vaticano. Los cardenales salieron en grupos pequeños, algunos con la cabeza gacha, otros hablando en susurros rápidos, como si temieran que las estatuas escucharan. Había quienes caminaban con gesto de indignación y quienes, en cambio, se esforzaban por mantener la neutralidad de quien observa antes de elegir bando. León XIV, en cambio, permanecía en silencio en la sala con la mirada fija en los documentos que acababa de firmar. La tormenta había comenzado y lo sabía desde el primer trazo de la pluma. Esa misma tarde, 3 cardenales se reunieron en un discreto apartamento cercano a la Piazza Navona, lejos de los ojos vigilantes de los guardias suizos. Bianchi, el más agitado, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Su voz se quebraba entre la furia y el miedo. Esto es un ataque directo, repetía. Freevo sabe demasiado y su visión de transparencia americana no entiende nuestras realidades europeas. Gómez, más sereno, contemplaba la ciudad eterna desde la ventana. Sus palabras fueron más calculadas. La cuestión no es si sabe, sino cuánto sabe y sobre todo, quién se lo ha contado. El cardenal Ricci, de aspecto frágil pero mirada aguda, completó el pensamiento. Alguien en nuestro círculo filtra información. Debemos descubrir quién. La conversación, lejos de apaciguar los ánimos, los encendió aún más. Bianchi, sin rodeos, confesó lo que todos temían decir en voz alta. Más de 30 millones de euros en cuentas suizas y luxemburguesas, imposibles de justificar con su salario oficial. La confesión, brutal en su sinceridad, hizo que la sala se sumiera en un silencio incómodo. Ricci lo dijo con crudeza. El problema no es el decreto en sí. El problema es que si se aplica todos caemos con él. Mientras tanto, en los aposentos papales la atmósfera era completamente distinta. León XIV cenaba frugalmente junto a Reynolds y la hermana Lucía. El contraste era abismal. Allí no había cristales de Murano ni mesas con manteles bordados, sino sencillez y concentración. Reynolds, con el realismo que lo caracterizaba, lo expresó sin rodeos. Ya ha comenzado la resistencia, santidad. El Papa levantó la vista de su plato con serenidad. Comenzó en el momento en que puse el documento sobre la mesa. La pregunta es, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar para proteger sus secretos? La hermana Lucía intervino con voz firme, sin dramatismos, pero con una claridad que helaba: no hablamos solo de cuentas infladas. Muchos de estos hombres están conectados con redes financieras que lavan dinero del crimen organizado, con sobornos de empresas, con favores políticos. No subestime lo que pueden hacer para evitar ser expuestos. León XIV asintió despacio. No era ingenuo. Conocía la magnitud del desafío. Por eso mismo dijo:
no podemos retroceder. Al día siguiente, las primeras páginas de los principales periódicos italianos confirmaron lo que el Papa intuía. Con tipografía de guerra. Los titulares hablaban de revolución financiera en el Vaticano, de un Papa estadounidense que declara la guerra a los paraísos fiscales. Algunos preferían llamarlo temblor en la curia. Lo cierto es que la noticia se esparció como fuego en un campo seco. Los teléfonos en la oficina de prensa del Vaticano no dejaban de sonar y el portavoz, incapaz de controlar el frenesí, se limitaba a remitir a los periodistas al texto oficial publicado en la web. La hermana Lucía, desde su oficina en el Palacio de Santo Oficio, observaba el alboroto con una mezcla de satisfacción y preocupación. Ella misma había trabajado durante años en los informes financieros que alimentaron el decreto papal. Lo que para muchos era un gesto sorpresivo, para ella era la culminación de una investigación larga y peligrosa. Mientras revisaba papeles, su teléfono vibró con un mensaje urgente. Debía presentarse de inmediato en el despacho papal. Allí le esperaba el Papa junto a Reynolds y Stefano Zanetti, director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano. El laico, impecablemente vestido de traje oscuro, fue directo. Desde la publicación del decreto hemos detectado movimientos inusuales en varias cuentas vinculadas a miembros de la curia, transferencias significativas hacia jurisdicciones aún más opacas. Reynolds completó la frase Islas Marshall, Vanuatu, pequeños estados del Pacífico. Están intentando esconder el dinero aún más profundo. El Papa escuchó sin sorpresa. Lo esperábamos, dijo. Lo que no anticipaban es que vigilaríamos en tiempo real. Lucía, con el ceño fruncido, añadió, esto confirma que no hablamos de simples ahorros excesivos. Son fondos imposibles de justificar de forma legítima. Zanetti fue más concreto, 7 cardenales implicados de manera directa, 5 italianos, un español y un alemán, el más activo, Bianchi, con transferencias superiores a 3 millones de euros en un solo día. León XIV cerró los ojos un instante, como si el peso de la confirmación fuera físicamente doloroso. Luego preguntó, ¿y Gómez? La respuesta de Zanetti fue reveladora. No había movimientos directos, pero sí una llamada inmediata a un gestor en Ginebra. La precaución era su máscara. Reynolds, siempre pragmático, formuló la pregunta que todos temían. ¿Qué hacemos ahora? Santidad. Estos movimientos podrían considerarse destrucción de evidencia. El Papa se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la plaza de San Pedro brillaba iluminada bajo el cielo nocturno. Con voz firme respondió, no intervendremos aún. Dejaremos que se incriminen solos. Necesitamos pruebas tan claras que ni sus aliados puedan defenderlos. La tormenta apenas comenzaba, pero ya estaba claro. Los muros del Vaticano no serían capaces de contener el ruido de lo que estaba por venir. La Roma nocturna suele ser escenario de turistas, terrazas iluminadas y guitarras que cantan viejas melodías italianas. Pero aquella noche en un elegante restaurante de Trastevere, la música de fondo no lograba disimular la tensión en la mesa que ocupaban el cardenal Vittorio Bianchi y Paolo Basallo, director ejecutivo del Banco Continental Italiano. Frente a un bistec florentino perfectamente cortado, Bianchi hablaba con un nerviosismo mal disimulado. Esta situación es insostenible, Paolo. Freevos ha ido demasiado lejos. Espetó usando el apellido secular del Papa como si así restara autoridad a su figura. Basallo, hombre de negocios experimentado, lo escuchaba con calma. Sabía que cuando un cardenal perdía la compostura, no era por capricho. La posición del banco es delicada, respondió con cautela. Las nuevas regulaciones europeas contra el lavado de dinero nos obligan a ser extremadamente cuidadosos, sobre todo con personas políticamente expuestas. Y ustedes, Eminencia, lo son. Bianchi apretó los labios. No pido nada irregular, solo la discreción que el banco ha ofrecido a la Iglesia durante décadas. Basallo inclinó ligeramente la cabeza y con voz seca replicó, lo que antes era discreción, hoy puede considerarse complicidad. Fue en ese instante cuando apareció el cardenal Francisco Gómez con expresión sombría para unirse a la cena. Su llegada cambió el tono de la conversación. Tenemos un problema mayor, dijo sin rodeos. El Papa ya está monitoreando nuestras transferencias en tiempo real. Las operaciones que realizamos esta mañana fueron detectadas. El color abandonó el rostro de Bianchi. ¿Cómo es posible? Esas transacciones deberían ser confidenciales.
Gómez con calma, explicó el nuevo prefecto de la Secretaría de Economía, ha establecido acuerdos inéditos con autoridades financieras internacionales. Nadie esperaba semejante audacia. Vasallo intervino con pragmatismo. Si me permiten un consejo, detengan inmediatamente todo movimiento. En este momento, cada transferencia es evidencia potencial. Bianchi replicó con furia contenida, ¿y dejar expuestos nuestros fondos? El banquero no titubeó. Mejores expuestos que confiscados o peor aún, rastreados hasta sus verdaderos orígenes. Gómez, bebiendo un sorbo de vino, reflexionó en voz alta, la batalla financiera puede estar perdida, pero tenemos otros frentes. Entonces enumeró con frialdad, mediático, político y eclesiástico. Movilizaremos a nuestros aliados en los medios católicos conservadores para cuestionar la legalidad del decreto. Buscaremos presión diplomática a través de gobiernos afines y dentro de la Iglesia fomentaremos la narrativa de que un papa extranjero no comprende nuestras tradiciones europeas. Las palabras resonaron como un plan de guerra. Lo que ninguno de ellos sabía era que en una mesa cercana a una pareja aparentemente absorta en su cena escuchaba con atención. La mujer disfrazada de turista americana era en realidad una agente encubierta de la Guardia de Finanzas italiana. Sus oídos registraban cada frase, cada estrategia, cada confesión velada. El Vaticano no estaba solo en esta batalla. Mientras tanto, en el Vaticano, los titulares del día siguiente abrían un nuevo capítulo. El Observatorio Romano, semioficial órgano de la Santa Sede, sorprendía con un artículo crítico. Cuestionaba la falta de colegialidad en el decreto papal. Paralelamente, una ola de portales conservadores difundía mensajes coordinados. El Papa, decían, estaba importando valores financieros americanos ajenos a la tradición europea. La ofensiva mediática había comenzado. En el despacho papal, Reynolds colocaba los periódicos sobre la mesa. Es solo el inicio, comentó León XIV. Hojeó los titulares con gesto grave, pero sin sorpresa. Era de esperar. ¿Qué noticias de nuestros observadores? El arzobispo informó. Confirmada la reunión entre Bianchi, Gómez y Vasallo, también habían contactado al embajador de España ante la Santa Sede para buscar presión diplomática. El Papa asintió. Movilizan todos los frentes, como era previsible. En ese momento, la puerta se abrió para dejar entrar a la hermana Lucía, cargando una carpeta de cuero gastado. Su rostro revelaba urgencia, santidad. Lo que encontré en los archivos del IOR cambia por completo nuestra comprensión de esta crisis. Sobre la mesa depositó documentos amarillentos con sellos oficiales fechados 50 años atrás. Estos registros son de la época del escándalo del Banco Ambrosiano. Se suponía que habían sido destruidos, pero hallé copias ocultas en un archivo olvidado. Muestran transferencias regulares hacia cuentas suizas y liechtensteinianas operadas por los mentores de los actuales cardenales implicados. El Papa y Reynolds leyeron en silencio. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas inquietante. Esto demuestra, concluyó Lucía, que no enfrentamos simples individuos corruptos, sino un sistema institucionalizado transmitido de generación en generación. El arzobispo palideció. Dios mío, no defienden solo su dinero, sino un modelo entero de funcionamiento de la curia. León XIV cerró los ojos unos segundos. Un modelo que ha sobrevivido a pontificados anteriores y a todos sus intentos de reforma. Lucía señaló otro documento. Durante los 33 días de Juan Pablo I, cuando intentó investigar, estas cuentas registraron movimientos frenéticos, exactamente como ahora. El silencio cayó sobre la sala. La sombra de un pontificado interrumpido demasiado pronto se proyectaba sobre el presente. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendieron lo que sugerían aquellos papeles. La transparencia no solo era peligrosa, podía ser mortal. El amanecer del tercer día tras la firma del decreto, trajo consigo una nueva sacudida. Los periódicos italianos amanecieron con titulares que hablaban de dictadura financiera en el Vaticano. En las páginas, periodistas cercanos a los sectores conservadores pintaban a León XIV como un extranjero incapaz de comprender las sutilezas europeas. La crítica era feroz, coordinada, casi coreografiada y no llegó sola. Una carta firmada por 43 cardenales, en su mayoría retirados o con cargos periféricos, pedía suspender temporalmente el decreto en nombre de la colegialidad. El arzobispo Reynolds desplegó sobre la mesa los recortes de prensa y la carta.
La coordinación es impresionante. Claramente se han preparado durante años para bloquear cualquier intento de reforma seria. León XIV asintió mientras tomaba un sorbo de café. Estaba cansado, pero no abatido, ¿y nuestros aliados? Preguntó Reynolds. Dio un parte mixto. Buenas noticias desde Argentina, Nigeria, Estados Unidos y Filipinas que respaldaban públicamente el decreto, pero malas desde las embajadas de Italia, España, Polonia, que ya pedían reuniones urgentes. La presión diplomática había comenzado. En ese momento la puerta se abrió. Entró la hermana Lucía, acompañada por Stefano Zanetti. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y preocupación. Traían información fresca. El cardenal Bianchi había convocado una reunión informal del colegio cardenalicio para esa misma tarde. Una reunión fuera de los canales oficiales diseñada para organizar una declaración colectiva contra el Papa. ¿Cuántos asistirán?, preguntó León XIV. Unos 60 cardenales, respondió Lucía. La mayoría, por curiosidad o presión social, no todos en abierta oposición. Será en el palacio privado de Bianchi, cerca de la Plaza Navona. El Papa permaneció en silencio unos segundos, mirando por la ventana a la Plaza de San Pedro, bañada por el sol de la mañana. Luego se giró hacia sus colaboradores con firmeza. Es momento de cambiar la dinámica. Han estado a la ofensiva desde que anunciamos el decreto. Ahora nos toca a nosotros. El plan fue claro y directo. Reynolds debía preparar un comunicado anunciando algo que elevaría la atención al máximo, una auditoría completa de todas las cuentas vinculadas al Vaticano, tanto institucionales como personales, con la colaboración de auditores internacionales independientes. Eso será visto como una declaración de guerra, advirtió Reynolds. Precisamente, respondió el Papa, Zanetti recibió instrucciones de contactar discretamente con la Unidad de Inteligencia Financiera Italiana y con Europol. Díganles extraoficialmente que cualquier movimiento sospechoso en los próximos días puede estar ligado a una investigación vaticana. Quiero que nuestros adversarios sepan que no solo los miramos nosotros, sino también las autoridades civiles. Y entonces llegó la jugada más inesperada. Hermana Lucía, dijo el Papa, usted asistirá a esa reunión. La religiosa quedó perpleja, pero santidad es una reunión de cardenales. Mi presencia sería irregular, incluso provocativa. León XIV sonrió con serenidad. Exactamente. Irá como mi enviada personal con un mensaje directo para ellos. Eso bastará para desbaratar sus planes inmediatos. La tarde cayó sobre Roma con un cielo que parecía presagiar drama. En el suntuoso salón renacentista del Palacio de Bianchi, más de 50 cardenales se reunieron entre tapices, lámparas de cristal y conversaciones en voz baja. El anfitrión, satisfecho con la asistencia, se preparaba para abrir la sesión cuando un murmullo recorrió la sala. En la entrada, con su hábito negro y una carpeta en la mano, apareció la hermana Lucía, escoltada por un joven sacerdote. El desconcierto fue inmediato. ¿Qué significa esto?, murmuró Bianchi y Gómez. Lucía saludó con una inclinación respetuosa, pero firme. Eminencias, vengo como enviada directa de su santidad el Papa León XIV. El silencio cayó como un manto sobre la sala. La contradicción era brutal. Una enviada del Papa en una reunión organizada precisamente contra él. Bianchi, esforzándose por mantener la compostura, declaró que se trataba de un encuentro privado. Lucía lo interrumpió con educación, pero sin vacilar. Su santidad conoce perfectamente la naturaleza de esta reunión. Precisamente por eso me envía a ustedes para compartir información antes de que tomen decisiones. Extrajo de su carpeta varios documentos y los repartió. Eran copias de la Orden Papal de la Mañana. Una auditoría global con asistencia de firmas internacionales comenzaría de inmediato. Los murmullos estallaron. Bianchi intentó recuperar el control denunciando la irregularidad de tal medida, pero Lucía lo desarmó. El Consejo de Economía fue informado esta mañana. Curiosamente, varios de sus miembros no estaban disponibles, incluido usted, Eminencia. Un cardenal alemán conocido por su franqueza, preguntó con ironía, ¿por qué envía el Papa a una religiosa para comunicarnos decisiones de esta magnitud? ¿Por qué no un cardenal o el secretario de Estado? La respuesta de Lucía fue demoledora. Con una leve sonrisa replicó. Antes de mis votos trabajé 8 años en la Unidad de Delitos Financieros de la Guardia de Finanzas italiana.
Mi especialidad eran los fondos ocultos en paraísos fiscales. La revelación cayó como un rayo. Varios cardenales intercambiaron miradas alarmadas. Los inocentes mostraron sorpresa, los implicados miedo. Lucía completó su mensaje. Además, sepan que en colaboración con autoridades internacionales se ha implementado un monitor especial de todas las transferencias bancarias significativas vinculadas a funcionarios vaticanos, quienes nada tienen que ocultar, nada tienen que temer. Abandonó la sala dejando tras de sí un hervidero de discusiones. Algunos cardenales salieron de inmediato, otros permanecieron debatiendo en voz alta y en un rincón, observando todo en silencio. Estaba el cardenal Antonio Moretti, decano de la vieja guardia, respetado y discreto, un sobreviviente de 3 pontificados. Su rostro no mostraba furia ni temor, sino reflexión. Más tarde, al informar al Papa, Lucía subrayó ese detalle. Moretti no habló, pero observó atentamente. León XIV murmuró: él es la clave. Si logramos que se mantenga neutral, ya habremos ganado mucho. La batalla ahora había cambiado de frente. La ofensiva ya no era solo de los cardenales. El Papa había llevado la lucha al corazón mismo de su oposición. Si esta historia ya te está sorprendiendo, espera lo que viene después, porque lo más revelador todavía no ha sucedido. Quédate conmigo hasta el final, porque cada minuto es clave para entender cómo un simple decreto destapó décadas de secretos guardados en los cofres más ocultos del Vaticano. Y aprovecho para invitarte, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta serie y cuéntame en los comentarios si conoces alguna curiosidad sobre los papas que intentaron reformas y encontraron resistencia. Tu opinión no solo enriquece este espacio, también ayuda a que más personas descubran estas historias que estaban escondidas bajo capas de silencio. La noticia cayó como un relámpago en medio de la noche romana. El apartamento de la hermana Lucía había sido allanado. Los archivos, las computadoras, todo lo que contenía su trabajo de años desapareció en cuestión de minutos. No hubo signos de violencia gratuita, solo la precisión quirúrgica de quienes saben exactamente lo que buscan. El director de seguridad del Vaticano llamó al Papa de inmediato: Santidad, la hermana está bien, pero todos sabemos que esto no fue un robo común. León XIV cerró los ojos unos segundos. Aquella escalada era la confirmación de lo que había sospechado desde el inicio. Los cardenales más comprometidos no se limitarían a batallas verbales o mediáticas. El paso a la violencia indirecta mostraba desesperación y la desesperación siempre es peligrosa. Ordenó que Lucía fuera trasladada a un apartamento dentro del Vaticano y que se duplicaran las medidas de seguridad en los archivos del IOR. Esa madrugada, mientras la ciudad eterna aún dormía, en los sótanos del Banco Vaticano comenzaba la verdadera prueba de fuego. Los auditores internacionales convocados en secreto llegaron antes del amanecer. A las 5 de la mañana ya estaban trabajando junto a técnicos vaticanos y a la propia Lucía, que no perdió tiempo en lamentaciones. Con mirada firme se unió al equipo aportando su conocimiento sobre los patrones de transferencias. Los primeros hallazgos fueron demoledores. Al menos 12 cuentas cardenalicias presentaban movimientos injustificables en los últimos 5 años, transferencias por más de 100 millones de euros destinadas a sociedades de fachada y jurisdicciones opacas. Reynolds informó al Papa con gesto grave. Los resultados iniciales son impactantes. Esto apenas comienza. León XIV no se sorprendió. Su rostro transmitía más resignación que asombro. Lo sabía. Ahora el mundo también lo sabrá, respondió. En los medios la reacción era desigual. Los periódicos internacionales hablaban de un paso histórico hacia la transparencia, mientras que los diarios italianos más conservadores intentaban sostener la narrativa de exceso extranjero. Pero algo había cambiado. La unanimidad crítica de días anteriores se había resquebrajado. Fue entonces cuando llegó la jugada más arriesgada de sus adversarios. Los cardenales Bianchi y Gómez convocaron una rueda de prensa frente a la Basílica de San Pedro sin autorización oficial. A las 10 de la mañana, bajo el sol implacable de Roma, aparecieron vestidos con sus hábitos cardenalicios completos. La puesta en escena era calculada. Solemnidad, autoridad, gravedad. Ante un nutrido grupo de periodistas internacionales, Bianchi abrió el discurso. Su voz buscaba firmeza, aunque sus manos delataban tensión. Habló de tradiciones centenarias, de equilibrios institucionales, de respeto a la colegialidad.
Pintó al Papa como un líder impulsivo que había roto unilateralmente con siglos de prácticas establecidas. Gómez tomó el relevo con un español impecable, traducido al instante. Su mensaje era similar. No cuestionaban la autoridad papal en sí, sino la prudencia de decisiones que, según ellos, podían tener consecuencias irreversibles para la Iglesia. Desde su despacho, León XIV observaba la transmisión en directo junto a Reynolds y Zanetti. Ninguno hablaba. Escuchaban cada palabra, cada gesto. Sabían que aquella era una ofensiva pública cuidadosamente preparada. Pero lo que nadie anticipó fue la irrupción de una figura inesperada. El cardenal Antonio Moretti. Respetado por todas las facciones, veterano de más de 5 décadas de servicio, Moretti avanzó con paso lento, pero decidido hacia el improvisado escenario. Las cámaras giraron de inmediato hacia él. Bianchi y Gómez intercambiaron miradas incómodas. Esperaban un respaldo de peso a su causa. Pero el anciano cardenal, con voz clara y solemne, tomó el micrófono y pronunció palabras que cambiarían el curso de la crisis. He escuchado atentamente a mis hermanos cardenales y siento la obligación moral de decir algo más. Durante décadas ha existido en nuestras finanzas un sistema de opacidad, privilegios injustificados, en algunos casos corrupción manifiesta. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Los periodistas, conscientes de estar presenciando un momento histórico, ni siquiera tomaban notas. Grababan cada palabra con la memoria. Moretti prosiguió. Yo mismo participé en ese sistema en mis años jóvenes. Callé cuando debí hablar. Me beneficié, aunque modestamente, y por eso mi silencio me hace cómplice. Bianchi intentó interrumpirlo, incluso trató de arrebatarle el micrófono. El forcejeo, breve, pero visible, quedó registrado por todas las cámaras, un símbolo perfecto de la lucha interna que sacudía al Vaticano. Recuperando el micrófono, Moretti lanzó el golpe definitivo. El decreto del Santo Padre no es un ataque a nuestras tradiciones. Es un intento largamente postergado de limpiar una mancha que hemos permitido crecer demasiado. Por el bien de la Iglesia, yo apoyo plenamente las medidas del Papa y pondré a disposición de los auditores todos mis registros sin reservas ni demoras. El caos fue inmediato. Los periodistas dejaron de lado las explicaciones de Bianchi y Gómez, centrando toda la atención en la confesión del cardenal más respetado de la curia. En su despacho, León XIV apagó la transmisión con tono sereno. Dijo a sus colaboradores: contacten de inmediato al cardenal Moretti. Ha abierto una puerta que llevaba década cerrada. Una confesión desde dentro del sistema vale más que todas nuestras investigaciones juntas. La batalla había cambiado de rumbo. El silencio cómplice había sido roto por una voz que nadie esperaba. La confesión pública del cardenal Moretti había sacudido los cimientos del Vaticano. En cuestión de minutos, la rueda de prensa cuidadosamente preparada por Bianchi y Gómez se convirtió en un boomerang que les explotó en las manos. La imagen del forcejeo, con Bianchi intentando arrebatar el micrófono y Moretti resistiendo con serenidad, ya circulaba por todos los noticieros del mundo. Un símbolo perfecto de la batalla entre opacidad y transparencia. Aquella misma tarde en los jardines del Vaticano, dos ancianos compartieron un paseo lejos de los micrófonos. León XIV vestido con sencillez y Antonio Moretti, aún con la sotana púrpura que lo distinguía, caminaban bajo la sombra de los cipreses. ¿Por qué ahora, Antonio?, preguntó el Papa. Después de tantos años de silencio, Moretti contempló una fuente barroca antes de responder. Quizás porque a mi edad uno empieza a pensar más en el juicio eterno que en las conveniencias terrenales. O quizá porque por primera vez en décadas veo en un Papa la determinación necesaria para ir hasta el final. No parches cosméticos, sino una verdadera reforma. Sus palabras eran mitad confesión, mitad advertencia. León XIV lo escuchó con atención. Tu intervención ha sido providencial, pero también peligrosa. Bianchi y su grupo no te lo perdonarán fácilmente. El cardenal sonrió con serenidad. A mis 78 años, santidad, hay pocas amenazas que puedan intimidarme. Además, no he revelado aún ni una fracción de lo que sé. Eso me da cierta protección. El Papa comprendió la implicación. ¿Estarías dispuesto a colaborar formalmente con la investigación? Tu conocimiento interno es invaluable. Moretti se detuvo un instante. Sí, con una condición. Que exista un camino de reconciliación para aquellos que reconozcan sus errores y restituyan lo apropiado.
No busco venganza ni purgas, sino una reforma auténtica. León XIV asintió. La misericordia siempre es parte de la justicia verdadera, pero la transparencia debe ser completa. No podemos sanar lo que permanece oculto. En los días siguientes, la confesión de Moretti abrió una compuerta inesperada. Otros prelados, algunos movidos por la conciencia, otros por simple cálculo estratégico, comenzaron a acercarse a los auditores. Entregaban documentos, reconocían irregularidades, señalaban mecanismos que habían operado en silencio durante décadas. Cada confesión era una pieza más del rompecabezas, cuentas abiertas en nombre de sociedades ficticias, inversiones en empresas pantalla, movimientos triangulados a través de bancos suizos y luxemburgueses. Los periodistas, atentos, no tardaron en bautizar el proceso como el derrumbe del muro. Lo que durante años había parecido infranqueable, una estructura interna de privilegios y opacidad, comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Y lo más significativo no eran las cifras, sino el cambio de discurso. Ya no se hablaba de defensa de tradiciones, sino de justificación personal. El cardenal Bianchi fue el primero en caer. Acorralado por evidencias irrefutables, presentó su renuncia a todos sus cargos curiales, alegando razones de salud. Nadie creyó la excusa, pero la maquinaria oficial del Vaticano se limitó a aceptarla sin comentarios. Gómez intentó resistir argumentando que sus fondos provenían de herencias familiares. La explicación no convenció ni a sus propios aliados. Días después también presentó la renuncia. Mientras tanto, en los medios internacionales la figura del Papa se transformaba. De ser acusado de impulsivo y extranjero, pasó a ser visto como un reformador audaz. En América Latina, África y Filipinas, sus palabras eran celebradas como un acto histórico de purificación. En Europa, la reacción era más dividida, pero incluso allí la confesión de Moretti había dado credibilidad a lo que antes sonaba a simple idealismo. Una semana después del decreto inicial, León XIV apareció ante la prensa mundial flanqueado por la hermana Lucía y el cardenal Moretti. Con tono solemne anunció los primeros resultados oficiales de la auditoría. Más de 200 millones de euros en fondos personales de oficiales vaticanos sin justificación legítima. Estos fondos serán reintegrados íntegramente a las arcas de la Iglesia y destinados a obras de caridad y desarrollo humano en las regiones más necesitadas, declaró. El anuncio no se limitó a las cifras. El Papa presentó también un paquete de reformas estructurales, un nuevo código ético financiero, auditorías externas regulares y un sistema de transparencia total para todos los funcionarios de la curia. Esta crisis dolorosa nos ha ofrecido una oportunidad de purificación, concluyó. La Iglesia que Cristo fundó no debe temer la verdad, solo la verdad puede liberarnos. Los aplausos de los presentes no apagaron la tensión subterránea. Muchos comprendían que la batalla no estaba cerrada, que las resistencias ocultas aún tenían fuerza, pero la grieta en el muro era ya demasiado grande para ser ignorada. El silencio cómplice había terminado. Esa noche, mientras el Papa observaba la cúpula de San Pedro iluminada por el crepúsculo, la hermana Lucía se acercó en silencio. Decían que era imposible. Santidad, comentó León. XIV respondió con calma. Nada es imposible cuando alguien se atreve a dar el primer paso. El Vaticano parecía otro, lo que durante décadas había sido un murmullo de sospechas y pasillos alfombrados de silencio. Ahora se debatía en público con cifras, nombres y reformas. Los titulares internacionales hablaban de un nuevo comienzo para la Iglesia, mientras que algunos sectores conservadores seguían acusando al Papa de imprudencia. Pero el aire en Roma había cambiado, ya no olía a miedo contenido, sino a un combate abierto en el que la luz comenzaba a imponerse sobre las sombras. La renuncia de Bianchi y Gómez, los dos pilares de la resistencia, marcó un antes y un después. Los cardenales, que aún dudaban, entendieron que aferrarse al viejo sistema era arriesgarse a caer con él. Algunos entregaron espontáneamente sus cuentas. Otros intentaron negociar discretamente un perdón a cambio de restituciones parciales. León XIV, fiel a su palabra, ofreció misericordia a quienes confesaran de manera completa, pero fue implacable con los que insistían en esconder. No se trata de venganza, repetía, sino de sanar lo que durante años ha estado enfermo. La hermana Lucía se convirtió en figura central del proceso. Con paciencia y precisión guiaba a los auditores internacionales en el rastreo de movimientos financieros que cruzaban fronteras y décadas. Su trabajo reveló conexiones con empresas pantalla,
bancos europeos y hasta redes vinculadas al crimen organizado. Cada hallazgo reforzaba la convicción del Papa. La Iglesia no podía permitirse seguir viviendo bajo un sistema paralelo de privilegios y cuentas secretas. El cardenal Moretti, por su parte, asumió el papel de testigo incómodo y al mismo tiempo de mediador. Su confesión pública había abierto la grieta, pero su colaboración posterior permitió tender un puente hacia los indecisos. La transparencia no destruye, purifica, repetía en reuniones privadas. Muchos lo escuchaban con respeto. Después de todo, no hablaba un joven idealista, sino un veterano que conocía los engranajes internos mejor que nadie. Mientras tanto, los fondos recuperados empezaban a ser noticia. Más de 200 millones de euros desviados durante años fueron reasignados a proyectos concretos: hospitales en África, becas educativas en Filipinas, comedores comunitarios en América Latina. Las imágenes de niños recibiendo ayuda gracias a aquel dinero manchado se convirtieron en un argumento imposible de rebatir. La narrativa ya no era un debate sobre legalismos financieros, sino sobre vidas transformadas. Los enemigos del Papa no desaparecieron. Algunos continuaron maniobrando en la sombra, buscando aliados en gobiernos europeos o en sectores conservadores de la prensa. Pero la confesión de Moretti y las pruebas irrefutables habían roto la columna vertebral de la resistencia. La lucha no termina, advirtió el Papa a sus colaboradores. Pero ahora tenemos la iniciativa y no la soltaremos. Meses después, cuando la tormenta parecía amainar, Roma contempló una escena insólita. En la plaza de San Pedro, ante decenas de miles de fieles y bajo la mirada del mundo, León XIV presentó el nuevo Código Ético Financiero del Vaticano. Fue breve, casi austero, pero sus palabras marcaron un hito. Nunca más la Iglesia permitirá que los bienes destinados a los pobres sean escondidos en cuentas secretas. La transparencia no es una opción, es parte de nuestra misión. El aplauso que siguió no fue solo un gesto de apoyo, fue reconocimiento de que algo impensable había comenzado a suceder. La institución más antigua de Occidente se atrevía a mirarse al espejo sin maquillaje y aunque el reflejo mostraba cicatrices, también revelaba la posibilidad de un futuro distinto. Al atardecer, en la intimidad de su despacho, León XIV observaba la puesta de sol sobre la cúpula de San Pedro. El cansancio en su rostro era evidente. Había librado una batalla contra siglos de costumbre, contra intereses ocultos y contra enemigos que no dudaron en recurrir a la intimidación, pero junto al cansancio, había serenidad. La hermana Lucía, de pie junto a la ventana, rompió el silencio. Decían que era imposible, santidad, que el sistema era demasiado fuerte. El Papa sonrió apenas. Lo imposible solo lo es hasta que alguien da el primer paso. Ese día quedó claro. La era de la transparencia en el Vaticano no había llegado por accidente ni por diplomacia. Nació del coraje de un papa que se atrevió a desafiar cardenales furiosos, traiciones bien tejidas y siglos de opacidad. Una era marcada por la convicción de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene más fuerza que el silencio. Y así, entre luces y sombras, comenzó una nueva página en la historia de la Iglesia. Los jardines del Vaticano parecían tranquilos, pero esa calma era solo aparente. Tras la gran sacudida que había significado la confesión del cardenal Moretti y las primeras restituciones millonarias, la maquinaria de la resistencia no estaba muerta. Había perdido poder. Sí, pero aún conservaba tentáculos en embajadas, medios de comunicación y círculos financieros. León XIV lo sabía mejor que nadie. En Roma nada se apaga del todo, solo cambia de forma. En los pasillos, algunos cardenales caminaban con rostros graves, evitando miradas. Habían firmado sus declaraciones patrimoniales, pero muchos lo hicieron con el resentimiento de quien obedece sin aceptar. La transparencia se cumplirá, decía el Papa en privado, aunque a algunos les duela más que un voto de silencio. La hermana Lucía trabajaba sin descanso en el nuevo Archivo Central de Cumplimiento Ético, un espacio creado dentro del Vaticano para custodiar las declaraciones y los informes de auditoría. Consciente de que su seguridad estaba en juego, vivía ahora bajo protección reforzada, pero lejos de intimidarse, parecía más decidida que nunca. Reynolds, siempre pragmático, le recordó una noche: no subestime la desesperación de quienes aún tienen secretos. La verdad tiene un precio y quienes la temen están dispuestos a pagarlo caro. Y efectivamente las represalias no tardaron en aparecer.
A finales de esa semana un periódico europeo de línea ultraconservadora publicó un extenso artículo en el que acusaba a Lucía de ambiciones personales y de instrumentalizar al Papa. Era un intento burdo de desacreditarla. Lejos de afectarla, la maniobra confirmó que iba por el camino correcto. Cuando te atacan es porque has tocado la llaga, comentó con ironía. Mientras tanto, el cardenal Moretti se convirtió en una figura inesperadamente popular. Su valentía había sido recibida como una suerte de catarsis colectiva dentro de la curia. Jóvenes sacerdotes lo buscaban para escucharlo. Periodistas pedían entrevistas. Algunos fieles llegaban a enviarle cartas de agradecimiento, pero él sabía que no era un héroe, sino un sobreviviente que había decidido hablar a tiempo. No glorifique mi silencio roto, decía. Glorifiquen la verdad que nos libera. En paralelo, las investigaciones revelaron conexiones aún más perturbadoras. Ciertas cuentas vinculadas a miembros de la curia mostraban transferencias sospechosas hacia fundaciones pantallas relacionadas con redes de crimen organizado. El Papa recibió el informe en silencio y tras leerlo lentamente comentó: «Esto confirma lo que temíamos. Ya no hablamos solo de irregularidades administrativas, sino de estructuras que alimentaban corrupción global». Los auditores internacionales insistieron en actuar inmediato, pero León XIV fue claro. No podemos apresurarnos. Necesitamos pruebas incontestables que hablen por sí solas. Solo así venceremos, no con fuerza, sino con verdad. La batalla mediática continuaba en paralelo. Mientras diarios de América Latina y África celebraban la purificación, sectores europeos repetían la narrativa de un papa extranjero ajeno a la tradición. En los cafés de Roma las conversaciones mezclaban chismes con política. Unos lo llamaban el reformador valiente, otros el americano temerario, pero nadie quedaba indiferente. Una tarde, el Papa convocó a su círculo más cercano. Reynolds, Lucía y Moretti se sentaron alrededor de una mesa sencilla en la biblioteca papal. «Sé que piensan que hemos avanzado mucho», dijo, «pero no se engañen. Esta es solo la primera batalla. Habrá intentos de venganza, maniobras para recuperar lo perdido, incluso alianzas inesperadas contra nosotros. Debemos estar preparados». Moretti asintió con calma. «Ellos cuentan con décadas de costumbre, nosotros con la urgencia de la verdad. Y la verdad, aunque lenta, siempre avanza». Esa noche, desde la ventana de su despacho, León XIV contempló la plaza de San Pedro iluminada. Miles de turistas caminaban sin saber que tras aquellas murallas se libraba una guerra silenciosa. El Papa murmuró en voz baja, casi como una oración: «La verdad siempre tiene un precio y estoy dispuesto a pagarlo». En ese instante comprendió que el proceso ya no podía detenerse. La grieta se había abierto y aunque los muros intentaran resistir, la luz encontraba su camino. El precio sería alto. Sí, pero la historia recordaría no a quienes lo obstaculizaron, sino a quienes se atrevieron a dar el paso hacia la claridad. El Vaticano amaneció bajo una tensión que se podía cortar en el aire. La auditoría avanzaba a toda marcha y cada día arrojaban nuevas cifras que hacían temblar a quienes habían confiado en que sus secretos jamás verían la luz. Cuentas ocultas, transferencias imposibles de justificar, inversiones camufladas en sociedades fantasma. La lista crecía como una bola de nieve que ya nadie podía detener. Los cardenales que aún se resistían comprendieron que el tiempo jugaba en su contra. Si la auditoría concluía sin que lograran frenarla, el daño sería irreversible. Fue así como Bianchi y Gómez, aunque oficialmente retirados, decidieron organizar su último movimiento, una rueda de prensa espectacular frente a la Basílica de San Pedro, rodeados de cámaras internacionales. La jugada era audaz. Vestidos con sus hábitos cardenalicios completos, intentaron proyectar la solemnidad de príncipes de la Iglesia que hablaban en defensa de la tradición. Sus discursos fueron cuidadosamente redactados. Hablaban de colegialidad, de respeto a las costumbres centenarias, de prudencia ante reformas apresuradas. Evitaban cualquier mención a las cuentas bancarias, como si las cifras multimillonarias que circulaban en la prensa fueran un malentendido. Pero el plan se vino abajo cuando apareció inesperadamente el cardenal Antonio Moretti. Con su figura alta y delgada, caminó entre los periodistas y tomó el micrófono. Lo que dijo retumbó más fuerte que cualquier titular. Confesó su participación en el sistema corrupto, reconoció su silencio cómplice y declaró públicamente su apoyo absoluto al Papa. El momento fue histórico.
Las cámaras captaron incluso el forcejeo con Bianchi, que intentó arrebatarle el micrófono. La imagen recorrió el mundo, un cardenal veterano denunciando décadas de opacidad frente a colegas desesperados por mantener sus privilegios. Era la representación visual de la batalla que se libraba en el corazón mismo de la Iglesia. Desde su despacho, León XIV observó todo con atención, apagó la transmisión tras la confesión de Moretti y murmuró: «Esto cambia todo. Una voz desde dentro del sistema vale más que todas nuestras pruebas». Ordenó contactarlo de inmediato para iniciar una colaboración formal. Los efectos se hicieron sentir en cuestión de días. Otros cardenales, impresionados por el peso moral del gesto de Moretti, comenzaron a acercarse discretamente a los auditores. Algunos lo hicieron por convicción, otros por miedo a terminar expuestos públicamente. Cada confesión debilitaba aún más la resistencia. Sin embargo, la batalla no había terminado. Los opositores recurrieron entonces a la vía internacional. Gobiernos aliados comenzaron a enviar notas diplomáticas preocupados por la injerencia de autoridades financieras externas en los asuntos internos del Vaticano. El Papa recibió las advertencias sin alterarse. «La transparencia no reconoce fronteras», respondió, «la verdad no depende de pasaportes». Mientras tanto, la hermana Lucía detectaba nuevas maniobras, transferencias rápidas hacia jurisdicciones aún más exóticas, intentos de borrar rastros digitales, llamadas cifradas a gestores financieros en Ginebra y Luxemburgo. Todo quedaba registrado. «Cada paso que dan los hunde más», comentó Reynolds con frialdad. En Roma los rumores corrían como pólvora. Algunos decían que León XIV estaba preparando sanciones ejemplares, otros que planeaba expulsar a varios cardenales. La realidad era más sutil. El Papa prefería dejar que las pruebas hablaran por sí mismas. «Si los enfrento solo con mi palabra, podrán acusarme de persecución, pero si los enfrento con sus propios movimientos bancarios, no habrá argumento que los salve», explicó a su círculo cercano. El desenlace comenzó a tomar forma cuando el Papa anunció oficialmente una segunda fase de la auditoría. No solo se investigarían las cuentas de la Curia, sino también aquellas vinculadas históricamente al Banco Vaticano. Era una declaración abierta de que la limpieza no se limitaría al presente, sino que alcanzaría las raíces más profundas. La reacción fue inmediata. Los cardenales más comprometidos convocaron reuniones de urgencia. Intentaron articular una respuesta común. Presionaron a aliados mediáticos, pero el tiempo corría en su contra y las pruebas acumuladas ya eran imposibles de frenar. El muro de silencio que durante décadas había protegido al sistema mostraba ahora grietas irreparables. En paralelo, la opinión pública jugaba un papel inesperado. Fieles de todo el mundo comenzaron a enviar cartas, correos y mensajes de apoyo al Papa. Muchos decían sentirse aliviados de ver que por fin alguien enfrentaba con valentía lo que siempre se había sospechado. En México, en Argentina, en Filipinas, en Nigeria, surgieron iniciativas para apoyar la reforma papal con campañas de oración y manifestaciones simbólicas frente a iglesias locales. León XIV lo observaba todo con mezcla de serenidad y cansancio. Sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada, pero también que lo más difícil ya había ocurrido. El secreto había dejado de serlo. Y en el Vaticano, donde los muros han visto pasar siglos de intrigas, esa era la mayor victoria posible, que la verdad finalmente comenzara a caminar sin cadenas. El Vaticano había cambiado, no de un día para otro, ni con un milagro instantáneo, sino con un proceso lento, doloroso que arrancó capas de silencio acumuladas durante décadas. La auditoría internacional había concluido con cifras que estremecieron al mundo, más de 200 millones de euros en cuentas injustificables, reintegrados ahora a las arcas de la Iglesia. Pero más que los números, lo que impactó fue la confesión colectiva que siguió. Obispos, cardenales y funcionarios que, enfrentados con la evidencia, aceptaron su complicidad y devolvieron lo que no les pertenecía. En una conferencia de prensa histórica, León XIV apareció flanqueado por la hermana Lucía y el cardenal Moretti. La imagen lo decía todo. Juventud decidida, experiencia arrepentida y la firmeza de un pastor al frente. Con voz clara, el Papa explicó que los fondos recuperados se destinarían exclusivamente a proyectos de desarrollo humano y obras de caridad en las regiones más necesitadas. Este dinero, dijo, no volverá a alimentar privilegios, alimentará esperanzas. Los periodistas preguntaron si temía represalias futuras. El Papa sonrió con serenidad. La verdad siempre tiene un precio.
Ya lo estoy pagando, pero es el único precio que vale la pena. Los meses siguientes confirmaron que no se trataba de un gesto aislado. León XIV promulgó un nuevo código ético financiero, estableció auditorías externas regulares y creó un sistema permanente de transparencia para todos los funcionarios vaticanos. La estructura que durante décadas había protegido la opacidad fue reemplazada por mecanismos modernos de control. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra reforma no sonaba a promesa vacía, sino a realidad palpable. El cardenal Moretti, convertido en símbolo de redención, dedicó sus últimos años a colaborar con los equipos de auditores. Decía que su confesión no había sido un acto de valentía, sino de justicia con su propia conciencia. La hermana Lucía, en cambio, se transformó en referente internacional de lucha contra la corrupción, demostrando que la fe y la razón podían caminar de la mano. En las calles de Roma, los fieles comenzaron a hablar de León XIV como el Papa que abrió las ventanas. No porque la Iglesia estuviera perfecta, nunca lo estaría, sino porque por primera vez en generaciones alguien se había atrevido a dejar entrar la luz sin miedo a lo que revelara. Una tarde, mientras contemplaba la cúpula de San Pedro bañada por los últimos rayos del sol, el Papa comentó a Lucía: decían que era imposible, que el sistema era demasiado fuerte, pero lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a dar el primer paso. Ella asintió en silencio. Ambos sabían que las resistencias no habían desaparecido, pero también que la dirección ya era irreversible. El muro había caído y en su lugar se levantaba un nuevo horizonte de transparencia: Roma. Ciudad Eterna guardaría en su memoria aquel capítulo como uno de los más intensos de su historia reciente, el momento en que un papa extranjero desafió siglos de privilegios y encendió una nueva era de verdad. Y ahora quiero invitarte a ti, que has llegado hasta aquí, a ser parte de esta comunidad. Comenta debajo qué opinas de la valentía del Papa León XIV. ¿Crees que en otras instituciones también debería aplicarse un modelo de transparencia radical como este? Tu voz enriquece la conversación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios llenos de historia, misterio y revelaciones. Además, al terminar este vídeo, considera hacer clic en los vídeos sugeridos que aparecerán en tu pantalla. Cada uno de ellos guarda secretos e historias tan sorprendentes como la que acabamos de recorrer juntos. Y un último favor: comparte este vídeo con tus amigos, tu familia o en tus redes sociales. Ayúdanos a que más personas conozcan estas historias ocultas que merecen ser contadas, porque cuando compartimos la verdad, la luz siempre llega más lejos.